¿Qué tal? Han transcurrido 2 semanas sin que tuviera oportunidad de estar en este auditorio, con este auditorio. ¿Y qué ha pasado en 2 semanas? Bueno, un huracán de mentiras, ¿sí? Hubo un huracán, ya parece una noticia muy lejana, pero lo interesante es ver cómo fue que pasó. Fíjense que yo me la paso 24 horas conectado en tiempo real. Hoy actualmente con todos los sistemas posibles habidos y por haber de información y de audiovisuales. Y yo no sabía del huracán. De repente veo que una de las viudas de Manuel Santín es el presidente municipal de Tejupilco, una de sus viudas puso que cuidado con el huracán. Y yo le pregunté, ¿cuál huracán? Cuidado con tu partido, el PRI, le puse, ¿no? Porque la llevo muy bien, me cae muy bien este amigo de aquí de Tejupilco. Y me dijo, no, estoy hablando del huracán Patricia. Ahí supe por primera vez que había un huracán. Entonces me puse a investigar inmediatamente y encontré un documento que publicaba la BBC de Londres, que es uno de los medios de comunicación más responsables que hay en el mundo. Y hablaba de un huracán, sí, muy grande, que se iba sobre todo a dirigir hacia el centro de México, que iba a concluir, se supone, en ese momento, estoy hablando del jueves, de hace 2 semanas, en Durango. Y entonces me pareció que, lejos de espantarse, había que aplaudir porque era un huracán que iba a llevar agua a las zonas donde tradicionalmente se padece de una terrible sed y siempre hay sequías, ¿no? Bueno, a los pocos minutos, a las pocas horas, empezó a haber un bombardeo donde el huracán Patricia se convirtió no solo en un gran huracán, sino en el huracán más poderoso de todos los tiempos, ¿no? Para que al día siguiente, bueno, por fortuna se haya convertido nada más en un meteoro que efectivamente llenó de agua muchas zonas de México que tanta falta nos hacen, y que concluyera este evento con la estupidez esta de su presidente diciendo que gracias a las cadenas de oración. Es una frase imbécil por parte de un sujeto que solamente cuando habla sin un teleprompter que le esté diciendo lo que tenga que decir, dice puras tonterías en un país laico, ¿sí? En un país donde no hay ni oraciones, ni rezos, ni nada que valga, ¿no? ¿Sí? Bien, pero además yo creo que lo que pasó ahí fue que traicionó a Peña Nieto su inconsciente, este gran ogro feroz que nos controla y nos manipula. ¿Por qué? Bueno, pues porque si alguien ha tenido una visión perfectamente clara de qué hay que hacer con los asuntos de la fe y de la creencia, fue Andrés Manuel López Obrador. Yo me quedo asombrado del tino que traigo, porque justamente el día que hace 2 semanas hablaba aquí sobre la poesía esta del hermano Francisco, bueno, nos encontramos con la noticia de que el hermano Peje se había hecho cola, se formó en la fila del Vaticano, lo metieron a una cola especial, ¿verdad? Porque no cualquiera se forma ahí, que fue el cardenal Norberto Rivera, no Aborto Rivera, y que se acercó, le dio la mano al Papa, lo saludó y le dijo que lo esperaba en México antes, ¿verdad? Hoy ya sabemos que el Papa Francisco va a venir a México en el mes de febrero y hay muchas noticias de que viene dispuesto a visitar y a declarar los verdaderos problemas de México. Va a ser interesante esa visita. Bien, son 2 semanas donde nos hemos enterado que plumas importantes del periódico Excelsior y del periódico La Crónica han sido despedidos, y uno de ellos además reporta, ¿verdad?, que fue despedido primero porque le advirtieron que en el periódico La Crónica no se le critica al presidente, que era una frase que no se escuchaba en México desde la década de los 60, y después otra que tiene que ver con los 60, pero con el momento actual, donde le advirtieron que en el periódico La Crónica no es bien visto Morena. Son tiempos de retroceso terrible,
Pero lo que nos atañe a nosotros sobre la censura al periodismo es la que le ocurrió a la periodista Jacqueline Aguilar Sincer. Jacqueline no estoy seguro, pero Jacqueline Aguilar Sincer tenía una columna en el periódico Excelsior. Ella demandó y solicitó un amparo, demandó un amparo en contra de la medida esta ladrona, ¿verdad? Devoradora de Peña Nieto, que le quitó el carácter de parque natural, de parque nacional al Nevado de Toluca, depredadora, una medida depredadora. Le quita y lo convierte en no sé qué cosa, ¿verdad? Pero siendo parque nacional no se puede construir ahí nada. Entonces le quitan ese estatus y esta Jacqueline Aguilar Sincer demanda un amparo, y la semana pasada ese amparo que ella solicitó llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al día siguiente la despidieron del periódico Excelsior. Así está actuando todos los gobiernos que están al servicio de su majestad Peña Nieto, ¿sí? Bueno, 2 semanas en donde me encontré con una serie de simpatías. Estas viudas de Manuel Santín me visitaron, uno de ellos, hacía mucho tiempo que no pasaba, y hubo un incidente muy simpático. Antes de que llegara una de estas viudas de Manuel Santín, estaba una señora de aquí de Tejupilco, la típica señora de Tejupilco, una señora mayor, una abuelita, ya después supe, una señora alta, una señora de carácter, una señora que veía con energía, y venía con su nietecita, una niña preciosísima, güerita, media traviesa, pero se sentó. Entonces la señora hablaba con su nieta y platicaban, yo les di muchos materiales, y en eso llegó una de las viudas de Manuel Santín, que tenía mucho tiempo de no ver. Bueno, la cosa está que de repente este cuate, Manuel Santín, me dice: no encuentro lo que yo quiero. Pues, ¿qué buscabas? No, un libro que me impresione, un libro que impresione a los niños, me dijo, ¿no? Pero así con un aire de yo sé todo, aparte de los 3 libros que Peña Nieto no se sabe leer. Y entonces, como me cayó gordo, le digo, oye, pues tengo un cuento muy bueno, el de que Peña Nieto es un estadista. Y puso cara de... le picó el chile. Y tengo otro mejor, le digo, el de que Peña Nieto está muy guapo. Y terminaba yo de decir muy guapo cuando entonces se escucha en la librería una risa encantadora, fuertísima, y había mucha gente en la librería. Entonces todos nos sorprendió, quién se rió, ¿verdad? Porque fue obvio que tenía que ver con lo que yo acababa de decir. Fue la niñita. Y entonces después de la risa empezó a hacer una serie de sonidos guturales, como si fuera de vómito. Y su abuelita volteó y la vio con unos ojos de abuela que fueron fascinantes. Son semanas de anécdotas, semanas de duelo, semanas de... Concluyo con esto. Fíjense, aparece un anuncio en el internet donde venden un departamento en la colonia Nueva Santa María, en la Santa María de la Ribera, perdón, en la Santa María de la Ribera, 55 metros cuadrados, y piden 2 millones de pesos. 55 metros cuadrados. 55 metros cuadrados es menos, está más chiquito que en la librería, ¿no? Aquí son 80 metros cuadrados. Pero además en esos departamentos, ustedes deben saber, ni las paredes, ni el piso, ni el techo son de uno, porque le pertenecen a los demás condóminos. 2 millones por 55 metros cuadrados. La colonia La Santa María de la Ribera es una colonia interesante, popular, de tradición, peligrosona, alejada de las zonas más bonitas de la ciudad. Vale la pena, pero 55 metros cuadrados, 2 millones de pesos. ¿Cuánto valdrán para personas que como yo, y que como muchos, yo me pongo de ejemplo porque yo sé que vivo en 13,000 metros cuadrados, que mi casa mide 350 metros cuadrados, pero mi ámbito son 13,000 metros cuadrados y acá son 55. Como yo, hay muchísimas personas que tienen y viven en espacios felices. El problema está que no
valoramos nosotros mismos lo que tenemos. Gracias.